Y en vez de adecuar o transformar la economía para ajustarse a esos límites biofísicos del planeta, para ajustarse a ese proceso de agotamiento, primero de combustibles fósiles y después de otros tantos minerales, lo que se hace es impulsar una serie de megaproyectos muy demandantes en este tipo de materias y que lo que va a hacer es ampliar aún más las fronteras extractivas que van a generar más destrucción ecosistémica, más destrucción de biodiversidad, más emisiones de gases de efecto invernadero y, desde luego, mucho sufrimiento humano con la violación sistemática de derechos humanos y desplazamiento de poblaciones, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, sí, o sea que me suelo enrollar, pero por también apuntar otros riesgos que vemos en los fondos europeos es la opacidad de estos fondos, ¿no? Como por mucho que se hable de participación ciudadana, no ha sido real esa participación ciudadana, no se han generado procesos ni espacios de una participación real, más allá, ¿no?, del diálogo, del tradicional binomio patronal, grandes centrales sindicales, no ha habido espacios en donde se pueda, pues, debatir qué son estos fondos y a qué se tienen que destinar estos fondos, ¿no? Desde luego, para nada ha habido un diálogo real ni con la economía social y solidaria, ni con organizaciones sociales, con otros sindicatos que no sean las grandes centrales, ¿no? Y sí vemos que la COE, como he dicho, a través también de su oficina técnica, junto con PricewaterhouseCoopers, pues está haciendo un lobby en toda regla con un canal, digamos, de interlocución directa en las administraciones. De hecho, las grandes consultoras hablan de ventanillas informales para hacer llegar a quien les interesa de la administración pública los proyectos, porque saben que va a facilitar su aprobación, ¿no? O sea que, bueno, pues un lobby que localiza dentro de la administración la mejor persona, el mejor departamento para hacer llegar directamente este tipo de proyectos. Y el quinto riesgo que vemos es el fortalecimiento de un instrumento que son las alianzas público-privadas, ¿no?, que consideramos que van en contra del interés general. El Real Decreto Ley, que ya he citado, el 36/2020, tiene como un instrumento prioritario, como un actor prioritario, el fortalecimiento de la colaboración público-privada a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, ¿no? Bueno, pues en este caso también nosotros apuntamos a la experiencia que se ha tenido en el Estado español de fracasos de estas alianzas público-privadas que significan pues el rescate por parte del Estado de grandes infraestructuras que han sido muy impactantes, también con un digamos, impacto fuerte en el presupuesto público. El mismo Tribunal Europeo de Cuentas publicó un informe donde pues, se hablaba de una dudosa eficacia por falta de transparencia, retrasos y sobrecostes, gastos ineficaces. Bueno, pues aún así se sigue potenciando este tipo de figuras, este tipo de alianzas público-privadas, ¿no? Y con esto, bueno, yo aquí lo dejaría. Bueno, yo creo que con esto, luego si acaso podemos entrar en el debate tanto en cuestiones de propuestas o en cuestiones más concretas, ¿no?, de algunos de estos riesgos, o en cuestiones relacionadas con todo el enorme presupuesto económico que está por fuera de Next Generation EU, que ya se ha puesto en marcha y que también van dirigidas a estas grandes compañías europeas y españolas, ¿no? Y por esto ya dejo a la mesa, ¿no?, con los dos ponentes para que completen esta visión de los fondos europeos. Muchas gracias. Zuri emango dizugu hitza, bai? Orduan 20 minutu luze joango gara bisatzen, bale? Bale, eskerrik asko, luze hitza hori gustatu zait. Ez nola baiteren Maria Eugeniaren utxunea bete beharko dugu. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko gonbitagatik, Itzanitz, Kopol, Guneko Sozialista eta Euskal Herria Kapitalari plantori. Nik, pixka bat, Euskal Herria Bilduren izenean nator, igual ez
osoaren izenean gehien bat legebiltzarretik, nire burua legebiltzarra barrutik izan dut, eta naiz eta denbora guztian bista panoramiko bat edo izan dudan instituzio desberdinetan zertan aritu garen, nik gehiago zentratu naiz legebiltzarrean egindako lanaz, eta nabarituko da. Nabarituko da hori, eta nabarituko da baita ere, nolabait gaur ikusita foro hau genuela, nire interbentzioa nolabait ere mediatizatua dagoela, azken hilabeteetan izan ditugun ikuspuntu desberdinekin, ezta? Eta nolabait ere eztabaida horretan sakontzeko asmoarekin eginda dago. No quiere decir que no haya una visión general, que yo creo que es importante dar una visión general, pero bueno, sí que me voy a después centrar un poquito así como en los puntos que han podido ser más calientes, digamos, ¿no? Completar, no sé si completaré todo lo que ha dicho Erika, desde luego hay muchísimos acuerdos en el planteamiento que ha hecho, pero sí que también noto que hay algunas diferencias de matiz que en un momento dado pueden ser importantes, ¿no? Yo, lo primero, ¿no? Cuando se nos plantea el debate de fondos europeos, oportunidad o nueva trampa del capital, pienso que hay que acotar un poco. Ya lo ha hecho Erika también, pero entiendo que todos los términos del propio enunciado de la mesa redonda son complejos y hay que acotarlos un poquito. El primero es el propio concepto de fondos europeos, que ya se ha dicho, porque dentro de los fondos europeos podríamos hablar del mecanismo financiero plurianual, diferentes fondos como el Fondo FEDER, el Fondo de Innovación, los agrícolas, de la transición justa, incluso compra de deuda, bonos, etcétera, que podemos estar hablando de 6-7 billones de euros. Pero bueno, creo que hoy se trata de acotar ese debate y hablar por lo que tienen de diferente tal vez, porque nosotros sostenemos que lo tienen los fondos Next Generation, y dentro de los Next Generation, como ya se ha explicado, el mecanismo de recuperación y resiliencia que cuenta con 672.000 millones de euros, e incluso haría otra distinción o subapartado en la parte de los fondos que se van a entregar en forma de subvención no retornable a los Estados, porque van a tener una devolución diferente y porque incluyen mecanismos novedosos como la cuestión de la mutualización de la deuda, sobre la que volveré luego, ¿no? Por lo tanto, no todos los fondos europeos son iguales y a la hora de hacer análisis es importante. Me centraré sobre estos últimos y luego, si queréis hablar un poco más en general, podemos hablar también, Lo segundo que creo que hay que problematizar es también la pregunta que se lanza como propuesta para el debate, es decir, si los fondos son o bien una oportunidad o son una nueva trampa del capital. Y creo que antes de responder a la pregunta hay que resolver algunas cuestiones. Como siempre, es importante el contexto, diría, global, o podríamos hablar de cuál es el lienzo de fondo sobre el que se está pintando este cuadro, ¿no? Y creo que no lo podemos perder de vista en ningún momento. Para mí el contexto es un cruce de caminos de diferentes crisis que se han venido gestando y que la pandemia de alguna manera ha acelerado, algunas ha desvelado, digamos. Una crisis que se podría, o yo definiría un poco como crisis general de reproducción, ¿vale? En varios sentidos. Es decir, una crisis ineludible ya de reproducción de la naturaleza, o si preferís, una situación de extralimitación ecológica generalizada, que se sustancia en diferentes ámbitos de crisis ecológica, igual cuyo exponente más conocido es la emergencia climática, pero que se podía formular en términos similares para la pérdida acelerada de biodiversidad, la pérdida de fertilidad, la contaminación, la imposibilidad de reposición de materias primas energéticas fósiles básicamente, pero también minerales. Un entorno natural saturado de actividad y consumo humano con una huella ecológica global que sobrepasa desde los años 80 la capacidad de reposición del planeta y cuyos efectos empezamos a sentir ya, a pesar de que ha habido un cierto decalaje de manera global, con un estado de colisión ya bastante difícil de disimular, ¿no? Una crisis que nos impone con cierta urgencia una transición ecológica, pivotando esta en la transición energética en la medida en la que es la mayor responsable de los gases de efecto invernadero, pero que también esa transición energética nos exige un reordenamiento del territorio, de la industria, del transporte, es decir, de toda la esfera de nuestro metabolismo socioeconómico. También tenemos, no voy a andar mucho en ello, pero también tenemos una crisis evidente de la propia reproducción social, relacionada también con la anterior y desde luego globalizada también como aquella, intensificada en las fronteras norte-sur, intensificada en la brecha de género, en la brecha intergeneracional, y del que emergen con fuerza
la crisis global de los cuidados, crisis de las personas refugiadas, etcétera, etcétera. Que se ha agudizado ahora también en el norte global vía ruptura unilateral por parte de las élites del contrato social allí donde lo hubo, porque esto nunca fue global y especialmente agudizado en Europa con la política de austeridad después de la crisis del 2008. Es decir, ha habido un desembridamiento del capitalismo de rostro amable para algunas zonas, ese capitalismo de Estado social y Estado de Derecho occidental. Y también hablaría de una crisis propia de reproducción del capital que está relacionada con lógicas y con contradicciones internas que se relacionan también con las anteriores, o sea, con las dos crisis, la ecológica y la reproducción social, pero bueno, no voy a extenderme aquí, luego si eso en el debate seguimos, ¿no? Entonces, yo entiendo que la conjunción de estos elementos constituye la gran batalla política de nuestro tiempo, es decir, que consigue básicamente en la reformulación o en la resignificación de lo que es una vida vivible, escalable y que se encuentra dentro de los márgenes planetarios, ¿no? Una batalla que va a tener múltiples escenarios, que no va a ser lineal, que seguramente no va a tener un día de la victoria y que será impura a la hora de establecer prácticas políticas, también en el marco del debate de los fondos europeos. Es un poco el contexto general, un contexto de fallo sistémico de la fase neoliberal que ya venía tocado en 2008, con el telón de fondo pandémico, donde se lanzan los Next, en el que subyacen varias cuestiones, ¿no? Uno es la no o débil recuperación después de las recetas de 2008, con una evidente descohesión social, sobre todo en el sur de Europa, con una pandemia que ha acelerado los problemas que arrastraba el modelo productivo europeo y del sur de Europa en particular, y la posibilidad cierta de que cayeran economías enteras, como Italia, España, etcétera, poniendo a la propia Unión Europea en riesgo. Entonces, dicho esto, una de las primeras preguntas que hay que hacernos es un movimiento de corto alcance, ¿no?, para volver a la senda del ajuste estructural, déficit, regla de gasto, etcétera, o realmente se ha abierto una ventana keynesiana, o no keynesiana, si se quiere, que puede perdurar en el tiempo o que puede hacernos entrar en una mutación diferente del capital, digamos, ¿no? Yo creo que esto está en disputa, esto no se puede resolver todavía. O sea, está en disputa incluso, ¿no?, si realmente se ha abierto y se va a mantener esto, y está en disputa incluso si se abriera y se mantuviera, si sería posible hacer una apertura económica neokeynesiana, digamos, con los límites biofísicos del planeta llamando a la puerta. En cualquier caso, el camino emprendido, lo que sí creemos es que constituye una ventana temporal en un tiempo de inestabilidad generalizada en la que hay una incertidumbre, como mínimo, sobre el resultado. Y en Europa se ha dicho, lo ha dicho Erika ya, se ha pausado el pacto de estabilidad, no queda claro lo que va a durar. Los Next están destinados a hacer una transformación productiva con unas orientaciones específicas en dónde va a ir ese dinero, que de alguna manera, y ya debatimos después sobre el tema de las multinacionales, comportan, aunque es verdad que las multinacionales están alrededor, acompañando, sobrevolando, como queréis decirlo, pero sí que comportan una cierta planificación de la economía, y esto sí constituye un giro. Es decir, hay vía estos fondos una especie de recuperación del timón o de parte del timón de los estados, y constituye un reconocimiento implícito de que el mercado ha tenido un fallo serio, de que el mercado no puede arreglar esto, incluso con las propias compañías necesitadas de ir de la mano de los estados para poner en marcha procesos de transformación productiva. Y podemos irnos a casos concretos si queréis. O sea que nos encontramos otra vez, quizás, ante una figura de Estado emprendedor que propone, al menos formalmente, dos cuestiones que no son menores. Es decir, por una parte, una modernización de la economía con la transición ecológica o con la ecología como centro de gravedad de un nuevo modelo productivo. Ya veremos hasta qué punto es greenwashing y hasta qué punto no, porque hay de todo. Y a la vez un incremento de la regulación política sobre la lógica de mercado, porque ha fallado. En la que se toman riesgos
públicos y de toda la Comunidad Europea. Riesgos de emprendimiento sí, pero que no se tienen por qué traducir necesariamente o matemáticamente en un esquema de socialización de pérdidas y de privatización de ganancias, aunque haya algo de eso. O sea, va a depender todavía mucho de los términos de despliegue y esta es una cuestión que está en disputa. Es decir, quién va a ser el beneficiario o quiénes van a ser los beneficiarios de esta nueva ronda de innovación, inversión asociada a un nuevo modelo productivo vinculado a los fondos europeos. Y también estos fondos traen elementos novedosos como la mutualización de la deuda, que yo entiendo que obliga a una revisión de la fiscalidad. Así que, en definitivas, en resumidas cuentas, ha cambiado el relato. Ha cambiado el relato y ha cambiado la gramática política también, sin estar resuelta ni la temporalidad ni la profundidad de los cambios. En cualquier caso, yo creo que es arriesgado leerlo como una continuación de las mismas políticas. Creo que nos perdemos detalles importantes si leemos estos fondos exclusivamente en clave de profundización del modelo neoliberal. Lo mismo parecido podemos decir con la cooptación, lavado de cara verde. Efectivamente, el riesgo está ahí y en parte será así, hay que reconocerlo. Pero también es verdad que nos toca jugar con los conceptos, nos toca articular mayorías, nos toca generar relatos hegemónicos en terrenos que son ambivalentes, en terrenos que serán de mucho barro, en el que se irán sumando, como se están sumando, administraciones, instituciones, partidos, empresas, que hasta ahora no habían mostrado ninguna sensibilidad práctica sobre estos temas y que desde la izquierda política hemos ido marcando ese camino y ahora sentimos un vértigo cuando estamos viendo que hay un cambio fuerte en la orientación de las inversiones. Yo creo que esto nos obliga a aprender a convivir y a jugar con la ambigüedad de los términos. Ellos lo hacen sin ninguna contemplación y esto lo podemos ver como una derrota, la cuestión de la cooptación, o también se puede ver como el inicio de un cambio en la hegemonía cultural después de décadas de negacionismo, ¿no? A mí se me hace hasta enternecedor ver a Arantxa Tapia dando ruedas de prensa para presentar comunidades energéticas, cooperativas energéticas. Se me hace enternecedor que después de que Petronor, su última gran inversión, fuera una planta de coque, esté ahora intentando fomentar el hidrógeno con todas las trampas que tiene el proyecto concreto de Petronor. Si queréis hablamos de eso porque los tiene, ¿no? El propio, que es la tercera formulación, digamos, de los proyectos Next que ha planteado el Gobierno vasco, no sé si habéis tenido ocasión de leer la introducción. La introducción es un poema, es una impugnación a la totalidad de las prácticas políticas de los partidos en el Gobierno de los últimos, por lo menos, 40 años. Yo también tendría cuidado en distinguir cuál es el debate en cada momento, qué es lo que está en juego en cada momento y cuál es la relación de fuerzas y la capacidad de incidencia que tenemos. Digo esto porque ahora mismo, a mí, por lo menos no me queda nada claro que lo que está en juego sea o una materialización de un escenario poscapitalista o un Green Deal, si se quiere, con un riesgo de quedarse anclado en un crecimiento verde. O sea, yo creo que más bien el debate es si nos vamos a un Green Deal, un pacto verde impuro, si se quiere, frente no a una economía poscapitalista, sino a una especie de business as usual, de negocios a la vieja usanza, salvaje, vía dumping social, vía dumping ambiental, en pro del mantenimiento de un status quo. Y si no, recuerdes el papel que jugaron los frugales en el debate de los fondos europeos. Por no hablar de otros debates que están medio soterrados, como es una vuelta de soluciones autoritarias a la vuelta de la esquina y con gran peligro de crecimiento en este entorno, en este clima de degradación ambiental. Yo
creo que es importante centrarnos cuál es el debate en toda la sociedad. Otra cosa es si esa transformación de nuestro tejido productivo se puede hacer o se pudiera conseguir hacer en términos que ahora pudieran suponer una apertura para poder después dar un salto de escala o una profundización en términos de horizontes ecosociales. Así que, si la pregunta del debate fuera si estos fondos superan la lógica del capital y su sueño acompasado de crecimiento, aunque sepamos que a medios plazos es imposible, la respuesta obviamente es no. O sea, no superan la lógica del capital. En el mejor de los casos, y disputándolas, la puerta que se ha abierto en Europa nos puede llevar a una realidad post-neoliberal, una especie de intento de pilotaje en tiempos de turbulencia o de tomar los mandos de la nave antes de que vaya a hacer un aterrizaje de emergencia. Y es posible que la resultante nos dé algo de tiempo para aglutinar fuerzas, avanzar hacia otro sentido común y que nos permita ser capaces de avanzar hacia otros escenarios poscapitalistas, decrecentistas, etcétera. Pero nosotros lo que hemos entendido es que para poder abrir esas ventanas, este partido había que jugarlo. Dicho todo esto, intentando volver a la pregunta original del debate, ¿no? Si es oportunidad o trampa, la cosa se nos complica, ya que decir que los fondos son una oportunidad así a secas, pues puede parecer que te lleva a aceptarlos acríticamente, ¿no? Como si estuviese en una posición naif en la que no estás viendo las trampas que señalaba Erika, ¿no? Y al revés también, ¿no? Decir que es una trampa del capital, pues te puede llevar a decir que no de plano, que hay que rechazarlos, con el riesgo de quedarte fuera de todos los debates asociados a los fondos europeos que se van a abrir durante el año, durante años, sobre su uso, sobre su devolución y las batallas que va a conllevar, ¿no? O sea que hay mucho riesgo de que este debate se acabe, se cierre sin abrirse, porque claro, los fondos están asignados por países, están en parte, aunque no todo, están reglamentados, están clasificados, aunque no asignados a proyectos concretos, con lo cual, si la posición de partida es no, pues todos estos debates nos los perdemos, ¿no? Yo me inclino más bien a decir que frente a esta opción dicotómica, excluyente, yo prefiero decir que sobre estos fondos, aún hoy, hay algunas indefiniciones fundamentales que están en disputa y que no nos permiten aventurar, como se ha hecho, ¿no? Y Erika yo creo que también lo ha hecho, un resultado concreto negativo palmario, ¿no? Como si estuviéramos viendo la bola de cristal lo que va a pasar. Y yo creo también que sobre estas indefiniciones se abren algunas oportunidades. Una de las indefiniciones fundamentales es cómo se van a devolver o cómo se van a pagar los fondos. Hay una parte importante de la deuda que se va a generar, se ha hablado de los 900.000 millones de euros de bonos, que se va a devolver mutualizada. Y esta mutualización es un aspecto fundamental porque obliga a abrir, tanto en Europa como en los Estados, la cuestión de la fiscalidad de par en par. Porque Europa no ha dicho, ya veremos en qué queda, pero no ha dicho que el dinero lo va a pedir en devolución vía aportación de Estado, sino que lo va a financiar con recursos propios. Financiar con recursos propios significa hacer modificaciones en la fiscalidad. Se habló en un primer instante tasas medioambientales, tasa al plástico, ajuste de carbono en frontera. Se habló también de la tasa a las transacciones financieras, de la tasa a las tecnológicas, la tasa Google, la tasa Tobin, etcétera. Hay algunos debates de estos que de momento se han acallado, ahí están. Pero varios de estos ítems, digamos, en el propio documento del España Puede, o lo voy a llamar así para hacerlo más corto, sí que empieza a tocarlos, sí que habla de tasa Tobin y de tasa Google. Es decir, el melón de la fiscalidad está abierto y yo creo que no es cuestión, ¿no?, como se ha lanzado desde algunos sectores, de fondos europeos o reforma fiscal para hacer frente a los retos que tenemos delante, sino que casi más bien nos viene al contrario, es
fondos europeos y reforma fiscal, y además casi están indisociablemente unidas, ¿no? Por eso cuando se sentencia lo de los fondos se van a pagar con recortes, yo lo dejaría como poco en cuestionable. O sea, no voy a decir que no sea así, pero no tiene por qué ser así. Otra indefinición fundamental es la condicionalidad, ¿no? La condicionalidad que viene asociada, de la que se ha hablado ya, que se ha traducido como la aceptación de recortes. No creo que tenga que ser así, una vez más. No creo que sea un destino escrito. Los fondos, todos los fondos tienen condiciones, evidentemente, pero desde algunos sectores se ha repetido a menudo que es desde su propio diseño, desde donde están concebidos, para que se acepte una condicionalidad negativa inevitable y que aceptar los fondos supone aceptar recortes. La no reversión o el ahondamiento de la reforma laboral, el recorte de las pensiones, etcétera, etcétera, en base al cumplimiento de las exigencias del semestre europeo. Yo diría como poco que Europa es ambivalente y que zanjar el debate anticipando el desastre supone arrojar una toalla en un momento en el que todavía están las espadas en alto. Entre otras cosas porque hay gobiernos negociando, gobiernos que evidentemente van a recibir presiones de todo tipo, y para nosotros hacernos a un lado pues es bastante problemático. Y es más, muchas de las reformas se van a tener que consignar por ley, van a tener que pasar por las cámaras parlamentarias, y creo que tenemos la posibilidad también de estar ahí. Y yo creo que esta disputa ahora mismo, dentro del propio gobierno del Estado, es una disputa bastante feroz, hasta donde tenemos información. Una última indefinición fundamental. Me dicen que 2 minutos, un poquito igual me paso, pero bueno, no mucho. La otra indefinición fundamental, el propio reparto de los fondos. ¿Dónde van a terminar? ¿A qué van a ir destinados? La proporción entre su utilización directa desde el sector público, porque ya se han apuntado algunas subclasificaciones a las que va a ir dinero, pues saneamiento, recuperación de entornos degradados, recuperación de biodiversidad, resiliencia al cambio climático, regeneración urbana, rehabilitación de vivienda, fondos destinados directamente a los ayuntamientos, fondos gestionados por las entidades públicas. Todo eso existe. Todavía no está clara la proporción, pero no va a ser una proporción pequeña. O sea, la parte que más me he estudiado, por la que me toca por mis propios temas, es todo lo que tiene que ver con el cajón, que es el mayor, de la transición ecológica, ¿no? Relacionado con medio ambiente, energía, movilidad, etcétera. Y va a haber un volumen muy grande de dinero que se va a mover directamente desde la propia Administración del Estado, lo cual nos da un problema de recentralización, porque hay algunas cosas en las que tenemos competencias que van a ser gestionadas directamente desde Madrid, pero otra parte importante va a ir directamente a los ayuntamientos, y otras van a ir pues, a entidades públicas como el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, etcétera, ¿no? Va a ser importante también cuánta de las partidas van a ser destinadas a complementarse con otro tipo de fondos, es decir, fondos particulares, fondos de comunidades, como la rehabilitación energética de vivienda, despliegue de las propias comunidades energéticas y demás. Una de las mayores partidas del plan estatal es la rehabilitación energética de vivienda, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que no haya buitres sobrevolando sobre ellos. Ya el Gobierno vasco está haciendo un acuerdo con Repsol, con Opengela, pero luego no me quiero enredar con esto. Tampoco sabemos la proporción en la que se van a complementar las iniciativas privadas, tampoco la parte que va a ir a gran empresa y a pyme, y tampoco, y esto yo creo que es una cuestión capital, tampoco sabemos en los proyectos de colaboración público-privada cuál va a ser la participación en cada proyecto de la administración pública imbuida en el capital social de los proyectos, ¿no? Y cuál va a ser la destinada a subvención. Esa parte yo creo que es fundamental. Entonces, todo esto está sin definir, y yo creo que si pivotamos el análisis solamente
en el titular de los fondos irán a parar a las grandes multinacionales, obtenemos una parte del relato y tenemos el riesgo de hacer una lectura de trazo un poco grueso, creo, ¿eh? Evidentemente van a disputar hasta el último gramo de carne